La ciencia y la religión, dos ámbitos del pensamiento que han sido vistos como opuestos a lo largo de la historia, en realidad pueden ser caminos que convergen hacia la comprensión más profunda de la realidad. En este resumen, exploraremos cómo las ideas científicas más avanzadas se entrelazan con conceptos religiosos ancestrales, brindando una visión holística del universo. Joseph Selvier, en su obra La física de Dios, nos guía a través de un recorrido fascinante que conecta la física cuántica con los principios espirituales, abriendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y la energía que subyace en todo lo que existe. A través de estos capítulos, veremos cómo los descubrimientos científicos pueden iluminar los misterios espirituales y cómo las experiencias religiosas pueden proporcionar claves para entender el funcionamiento del cosmos desde una perspectiva energética y cuántica. La absorción interior y la trascendencia, como la ciencia de la religión explora los estados profundos de meditación y el acceso a la trascendencia. La meditación ha sido una práctica fundamental en muchas tradiciones religiosas a lo largo de la historia, considerada como un medio para alcanzar estados elevados de conciencia. La ciencia contemporánea, especialmente a través de la neurociencia, ha comenzado a estudiar estos estados profundos de absorción interior, descubriendo correlatos en la actividad cerebral. Durante la meditación, la mente puede experimentar una reducción del ruido mental, lo que permite acceder a una tranquilidad profunda que ha sido descrita por los místicos de todas las culturas. Esta calma interior, también conocida como samadhi en el hinduismo o estado de no mente en el budismo, es vista como una puerta hacia la trascendencia. A nivel científico, se ha observado que en estos estados el cerebro entra en patrones de ondas que favorecen la concentración y la claridad, pero que también son indicativos de una conexión más allá del plano físico. La física cuántica sugiere que, en estos estados, la conciencia puede interactuar con la realidad de formas que aún no comprendemos del todo. Se ha teorizado que la mente puede trascender las limitaciones del tiempo y el espacio, abriendo la posibilidad de acceder a un campo de información universal que algunos llaman conciencia cósmica o mente universal. Este acceso a lo trascendente no solo es una experiencia subjetiva, sino que parece tener implicaciones en la salud física y mental. La ciencia ha demostrado que la meditación profunda no solo reduce el estrés y mejora la calidad de vida, sino que también tiene efectos medibles en el cerebro, incrementando la actividad en áreas relacionadas con la compasión, la empatía y la autoconciencia. Desde una perspectiva espiritual, este estado de absorción interior es el camino hacia la iluminación, el lugar donde el individuo puede disolverse en la totalidad y experimentar la unidad con el todo. La trascendencia, por lo tanto, es vista no solo como un fenómeno religioso o místico, sino también como un aspecto fundamental de la existencia humana. A medida que la ciencia y la espiritualidad se acercan en su comprensión del cerebro y la conciencia, las experiencias de absorción interior revelan una conexión entre el individuo y el universo que trasciende la materia y la energía, mostrando que el conocimiento interno y externo no están tan separados como alguna vez se pensó. Experiencias extracorporales y tránsito a la luz. Un análisis sobre experiencias cercanas a la muerte y su relación con la ciencia moderna. Las experiencias extracorporales, EEC, y las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han fascinado a la humanidad durante siglos, siendo descritas por personas que han estado al borde de la muerte y han regresado para contar sus vivencias. Estas experiencias incluyen sensaciones de abandono del cuerpo físico, visiones de luces brillantes y la percepción de entrar en un túnel hacia la luz. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron interpretados principalmente desde una perspectiva espiritual o religiosa. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a investigar este fenómeno, buscando explicaciones dentro del ámbito de la neurociencia, la psicología y la física. La ciencia moderna ha encontrado correlaciones entre las ECM y ciertos estados cerebrales.
Algunos estudios sugieren que estas experiencias pueden estar relacionadas con la actividad del lóbulo temporal o con la falta de oxígeno en el cerebro durante momentos críticos. Sin embargo, aunque estas explicaciones parecen ofrecer una respuesta fisiológica, no han sido capaces de descartar por completo la posibilidad de que estas experiencias tengan una base más allá del plano físico. Existen casos donde personas ciegas de nacimiento han relatado haber visto por primera vez durante una ECM, describiendo detalles visuales de su entorno con precisión, lo que plantea interrogantes sobre los límites de la conciencia y su relación con el cuerpo. Desde la física cuántica, algunos teóricos sugieren que la conciencia podría tener una base cuántica, lo que permitiría que, en ciertos estados extremos como los que se dan en las ECM, la mente acceda a una realidad no local, es decir, a una dimensión en la que las leyes convencionales de tiempo y espacio no se aplican. Esta idea encuentra resonancia en conceptos religiosos y filosóficos antiguos que plantean que el alma o la esencia humana puede trascender el cuerpo físico y continuar existiendo en otro plano de la realidad. El tránsito a la luz, una de las imágenes más icónicas de las ECM, ha sido interpretado desde múltiples perspectivas. Para los científicos, podría ser una manifestación de los cambios neurológicos que ocurren durante el proceso de muerte. No obstante, para quienes han vivido la experiencia, el acercarse a la luz representa un estado de paz profunda y un retorno a una fuente de amor y energía. En muchas tradiciones espirituales, la luz simboliza la conexión con lo divino, y esta transición es vista como el paso hacia una nueva etapa de existencia o incluso hacia la fusión con una conciencia superior. El estudio de las experiencias extracorporales y del tránsito a la luz sigue siendo un terreno fértil tanto para la ciencia como para la espiritualidad. Mientras la neurociencia avanza en su intento de comprender cómo se producen estas sensaciones en el cerebro, las experiencias subjetivas continúan sugiriendo que hay algo más allá de la simple actividad neurológica. La conexión entre la conciencia y la luz, entre lo físico y lo trascendental, sigue siendo uno de los grandes misterios de la existencia humana, y quizás el puente entre la ciencia y la espiritualidad reside precisamente en estos momentos en que la mente parece escapar de sus límites materiales. El energiverso y la materia holográfica, la idea de que el universo físico es una ilusión, y cómo la energía subyace en la creación de la materia. La teoría del energiverso plantea que el universo físico, tal como lo percibimos, es una manifestación ilusoria de una realidad subyacente de energía pura. En este contexto, la materia no es más que una condensación de energía, una proyección holográfica creada por leyes fundamentales del universo que aún estamos comenzando a comprender. La idea de que el mundo material podría ser una ilusión no es nueva, ha estado presente en diversas filosofías y religiones, pero en los últimos años, la ciencia ha comenzado a explorar este concepto desde una perspectiva más técnica y matemática. La física cuántica, con sus descubrimientos sobre la dualidad onda-partícula y el comportamiento incierto de las partículas subatómicas, refuerza esta idea de que la materia no es tan sólida como parece. Según la famosa ecuación de Einstein, igual a 2 e igual a mc. 2. La materia y la energía son dos caras de la misma moneda, y la energía puede transformarse en materia y viceversa. Esta visión sugiere que todo lo que vemos y tocamos en el universo está compuesto de energía en distintas formas, y que, en última instancia, la materia que percibimos como real es una manifestación de algo mucho más fundamental. El concepto de un universo holográfico va un paso más allá, postulando que toda la información del universo tridimensional en el que vivimos está contenida en una superficie bidimensional. Este enfoque tiene su raíz en el principio holográfico, propuesto por científicos como Gerard T. Hooft y Leonard Susskind, y ha sido objeto de numerosos estudios teóricos en la física de partículas y la teoría de cuerdas. La idea es que nuestro universo podría ser comparable a un holograma,
donde lo que percibimos en 3 dimensiones es en realidad una proyección de información que reside en una dimensión más fundamental. Este modelo holográfico de la realidad también encuentra paralelismos en la espiritualidad y en las antiguas enseñanzas orientales. En el Vedanta, por ejemplo, el mundo material es descrito como Maya, una ilusión que vela la verdadera naturaleza del ser. De manera similar, la física cuántica sugiere que la materia no tiene una existencia independiente fuera de la observación, y que la conciencia desempeña un papel clave en la manifestación de la realidad. La materia, entonces, no sería más que energía configurada de manera que parezca sólida bajo ciertas condiciones, pero que a nivel profundo es fluctuante e inmaterial. La energía, en este sentido, se convierte en el principio creativo subyacente de todo lo que existe. A nivel subatómico, las partículas surgen y desaparecen en un mar de energía cuántica, sugiriendo que el universo entero podría estar compuesto de esta misma sustancia fundamental. Esto lleva a la conclusión de que lo que percibimos como sólido y permanente no es más que una representación temporal de un campo de energía más profundo y dinámico. La noción de que el universo es un holograma de energía no solo desafía nuestra percepción de la realidad, sino que también sugiere que lo que entendemos como materia es solo una fase temporal y fluctuante. La ciencia aún está lejos de resolver este enigma completamente, pero la convergencia de la física cuántica y la espiritualidad podría señalar hacia un entendimiento más profundo de la naturaleza del universo y de nuestra propia existencia como seres conscientes en un mundo en constante cambio. El principio del observador inteligente, la paradoja de cómo la conciencia afecta la realidad física según teorías cuánticas y espirituales. Una de las ideas más provocadoras de la física cuántica es el papel del observador en la creación de la realidad. El principio del observador inteligente sostiene que la conciencia tiene una influencia directa en el comportamiento de las partículas subatómicas, por extensión, en la realidad física. Este concepto, que emerge de los experimentos cuánticos, se ha vinculado tanto a la ciencia como a filosofías espirituales, planteando preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia. En la mecánica cuántica, uno de los experimentos más conocidos es el de la doble rendija, donde se observó que las partículas, como electrones o fotones, actúan como ondas cuando no son observadas, pero se comportan como partículas definidas al ser medidas o vistas. Esta transición del comportamiento ondulatorio al corpuscular depende de la intervención del observador, lo que ha llevado a la hipótesis de que la realidad cuántica no se materializa de manera concreta hasta que alguien la observa. Este fenómeno plantea la paradoja de si el mundo existe objetivamente sin una conciencia que lo perciba. El principio del observador inteligente sugiere que la conciencia humana, o cualquier forma de inteligencia capaz de observar, es fundamental en la formación de la realidad que percibimos. La física cuántica, al postular que el acto de observación influye en el colapso de la función de onda, la transición de múltiples estados posibles a un único resultado, desafía la idea clásica de un universo independiente y objetivo. Si no hay observador, el universo puede existir en un estado de potencialidad infinita, pero sin manifestar una realidad concreta. Este enfoque tiene resonancias en muchas tradiciones espirituales. En la filosofía vedántica, por ejemplo, se enseña que la realidad percibida es una ilusión, maya, y que la conciencia es lo que da lugar al mundo aparente. Desde esta perspectiva, la realidad física no existe por sí misma, sino que es creada por la mente consciente que la experimenta. De manera similar, el budismo sugiere que la realidad es interdependiente y vacía de existencia intrínseca, lo que sugiere que es la mente la que crea el sentido de un yo separado y un mundo externo sólido. El problema filosófico que surge de esta idea es, ¿cómo es posible que la conciencia, que tradicionalmente se considera una cualidad subjetiva, pueda influir en la realidad objetiva?
Algunos teóricos han sugerido que la conciencia está más entrelazada con las leyes fundamentales del universo de lo que se pensaba anteriormente. Si la observación es capaz de afectar el resultado de eventos cuánticos, ¿podría la conciencia estar vinculada a la estructura profunda del espacio-tiempo y la materia? La idea de un observador inteligente también está conectada con interpretaciones más holísticas del universo. La interpretación de la mecánica cuántica conocida como la interpretación de Copenhague, por ejemplo, implica que los eventos cuánticos no tienen una realidad definida hasta que son medidos. La conciencia, entonces, se vuelve una parte integral de la ecuación. En este sentido, la distinción entre el observador y lo observado se desdibuja, lo que lleva a la posibilidad de que la mente humana, al ser consciente, esté participando activamente en la creación del universo. Desde un punto de vista espiritual, esta idea sugiere que somos co-creadores de la realidad. Nuestras percepciones y pensamientos tienen un impacto en cómo el mundo se manifiesta a nuestro alrededor. Esto refuerza la idea de que la mente y la materia no son entidades separadas, sino que forman parte de un mismo todo interconectado. A nivel cuántico, las partículas no existen de forma definida sin la observación. De manera similar, nuestra realidad cotidiana podría depender de la conciencia que proyectamos sobre ella. El principio del observador inteligente nos invita a replantear nuestra comprensión de la realidad física y la conciencia. Al fusionar las ideas de la mecánica cuántica con las antiguas enseñanzas espirituales, emerge una visión en la que la mente no solo percibe la realidad, sino que la moldea activamente. Los hologramas como realidad, la relación entre el concepto de hologramas y la creación de la realidad que percibimos. El concepto de hologramas ha sido utilizado por físicos y filósofos para describir la naturaleza del universo y cómo percibimos la realidad. Un holograma es una imagen tridimensional creada a partir de la proyección de luz sobre una película fotográfica especialmente tratada. Sin embargo, lo más interesante del holograma es que cada parte contiene la totalidad de la información del objeto que representa. Incluso si se divide en pequeñas fracciones, cada una sigue mostrando la imagen completa, aunque con menos detalle. Esta propiedad ha llevado a muchos a comparar el funcionamiento del universo con el de un holograma. La teoría del universo holográfico sostiene que el espacio y el tiempo que experimentamos como realidades sólidas y continuas son en realidad proyecciones de una realidad más profunda y bidimensional. Según esta idea, todo lo que experimentamos, desde los objetos materiales hasta las leyes de la física, es una ilusión, al igual que una imagen holográfica parece tridimensional pero en realidad es una proyección bidimensional. Esta noción desafía la concepción tradicional de que el universo es un espacio tridimensional donde los objetos existen de forma independiente. El físico David Bohm, uno de los principales defensores de la teoría holográfica, sugirió que el universo visible es solo una proyección de una realidad más profunda y fundamental. Esta realidad subyacente sería de naturaleza completamente diferente a la que estamos acostumbrados a percibir. Para Bohm, el universo es una totalidad indivisible, donde las conexiones entre las partes son tan profundas que no pueden explicarse por las leyes físicas convencionales. Es en este nivel donde la comparación con un holograma adquiere sentido. Cada parte del universo, al igual que en un holograma, contiene la información del todo. A nivel cuántico, las partículas subatómicas parecen estar conectadas de maneras que van más allá de la lógica clásica. Esto se manifiesta en fenómenos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden estar correlacionadas de tal manera que la medición de una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Esta conexión instantánea sugiere que el espacio tal como lo entendemos podría ser una ilusión. En un universo holográfico, la información no se localiza en puntos específicos del espacio, sino que se distribuye a lo largo de todo el sistema. En términos espirituales y filosóficos, la idea de un universo holográfico tiene profundas implicaciones.
Si cada parte del universo contiene la totalidad, entonces cada individuo también es una representación completa de la realidad. Las enseñanzas místicas de diversas tradiciones han sostenido durante mucho tiempo que lo macro se refleja en lo micro, y que cada persona contiene dentro de sí el mismo patrón del universo. Esto refuerza la idea de que la separación entre los individuos y el cosmos es una ilusión, y que todo está conectado en un nivel profundo. El físico Leonard Susskind amplió esta teoría al proponer la conjetura holográfica, que sugiere que la información contenida en cualquier volumen del espacio puede describirse completamente en la superficie que lo rodea, como si esa información estuviera codificada en una película bidimensional. En este modelo, lo que percibimos como objetos tridimensionales podría ser una especie de proyección de datos bidimensionales, lo que implica que nuestra realidad podría funcionar de manera muy similar a un holograma. La relación entre el concepto de hologramas y la creación de la realidad nos invita a cuestionar la solidez de nuestra percepción del mundo físico. Si la realidad es una proyección holográfica, esto significa que la verdadera naturaleza del universo es mucho más flexible y maleable de lo que nuestros sentidos nos hacen creer. La física cuántica y la teoría del holograma sugieren que la realidad no es una estructura rígida e inmutable, sino una manifestación que depende de la información y la energía subyacente. El concepto de los hologramas como realidad nos lleva a replantear las fronteras entre lo físico y lo ilusorio, y sugiere que lo que percibimos como la realidad puede ser solo una representación superficial de una verdad mucho más profunda y desconocida. Nuestra existencia simultánea en dos reinos, un análisis de cómo podemos existir simultáneamente en el mundo físico y en el energético. La idea de que los seres humanos existimos en dos reinos simultáneamente es una noción que ha ganado tracción tanto en la ciencia como en la espiritualidad. Estos reinos se pueden describir como el mundo físico, que experimentamos con nuestros sentidos, y el reino energético, que muchos relacionan con la conciencia o el espíritu. La física cuántica ha abierto la puerta a explorar esta dualidad, planteando la posibilidad de que la realidad no es exclusivamente material, sino que incluye dimensiones energéticas que influyen en todo lo que percibimos y experimentamos. En el reino físico, interactuamos con el mundo a través de los 5 sentidos. Todo lo que vemos, tocamos, oímos y sentimos se basa en las leyes de la física clásica, la gravedad, la inercia, la electricidad y el magnetismo, entre otras. Esta es la realidad tangible, donde la materia se organiza en átomos y moléculas que constituyen todo lo que conocemos. Sin embargo, las investigaciones cuánticas nos muestran que debajo de esa estructura material se esconde una red compleja de energías que conectan todo en un nivel más profundo. Esto lleva a la hipótesis de que lo físico es una manifestación de algo mucho más sutil. En paralelo a la experiencia física, muchos filósofos y científicos sugieren que coexistimos en un reino energético, un campo de energía invisible que contiene información sobre nuestras emociones, pensamientos y estados de conciencia. Este campo, conocido en algunas tradiciones como el cuerpo energético o el campo áurico, no puede medirse con los instrumentos clásicos, pero algunos estudios sugieren que afecta la manera en que percibimos y experimentamos el mundo físico. Es en este nivel energético donde la conciencia parece jugar un papel fundamental en la creación de la realidad. La física cuántica apoya esta idea de un mundo energético. A nivel subatómico, las partículas no se comportan de manera predecible, en lugar de existir en puntos fijos en el espacio, parecen fluctuar entre diferentes estados de probabilidad. Esto significa que la materia, en su nivel más básico, es tanto una partícula como una onda de energía, dependiendo de cómo se la observe. Esta dualidad subatómica refleja la coexistencia simultánea de lo físico y lo energético en nuestra existencia. Lo que percibimos como sólido en nuestro día a día es, en realidad, un campo de energía fluctuante que depende en gran medida de la conciencia del observador. Desde una perspectiva espiritual,
La idea de una existencia en dos reinos no es nueva. Tradiciones místicas de todo el mundo han sostenido durante milenios que el cuerpo físico es solo una parte de nuestra existencia. Las enseñanzas espirituales de Oriente y Occidente hablan del alma o del espíritu como una entidad que trasciende el cuerpo físico y que interactúa con dimensiones invisibles. Estas tradiciones enseñan que, a través de la meditación, la oración u otras prácticas espirituales, es posible acceder a este reino energético y experimentar una realidad más allá de la física. A través de esta perspectiva, la muerte no es vista como el final de la existencia, sino como una transición del reino físico al energético. Las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, han sido citadas como evidencias de que las personas pueden experimentar el tránsito a una dimensión no física, donde la conciencia sigue existiendo, pero ya no está sujeta a las limitaciones de la materia. Esto refuerza la idea de que, aunque estemos anclados en el mundo físico, nuestra esencia, o conciencia, pertenece a un reino mucho más vasto que trasciende el tiempo y el espacio. La coexistencia en estos dos reinos plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de nuestra identidad y realidad. Si nuestra conciencia puede operar en ambos planos simultáneamente, ¿hasta qué punto nuestras decisiones y percepciones están influidas por el reino energético? Esto también sugiere que la forma en que interactuamos con el mundo físico podría depender de nuestra sintonía con las energías invisibles que nos rodean. Las investigaciones actuales sobre la meditación, la sanación energética y la física cuántica continúan revelando nuevos aspectos de esta interconexión. Este análisis de la existencia simultánea en dos reinos no solo amplía nuestra comprensión de la realidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra naturaleza esencial. La materia y la energía no son entidades separadas, sino dos expresiones de una misma realidad subyacente. Así, al reconocer nuestra existencia en ambos planos, podemos comenzar a vivir de manera más consciente, sabiendo que cada pensamiento, acción y emoción tiene repercusiones no solo en el mundo físico, sino también en el campo energético en el que coexistimos. La película cósmica dirigida con inteligencia, una exploración de la noción de que el universo es una creación consciente, guiada por una inteligencia superior. La idea de que el universo es una creación consciente dirigida por una inteligencia superior ha sido abordada por diversas corrientes filosóficas y espirituales a lo largo de la historia. Esta perspectiva sugiere que el cosmos no es el resultado de un caos aleatorio, sino una película cósmica cuidadosamente orquestada por una inteligencia que subyace a todas las cosas. Este concepto va más allá de las leyes físicas tradicionales, proponiendo que detrás de la mecánica del universo existe un propósito inteligente que dirige la evolución de la materia, la energía y la vida misma. Desde el punto de vista cuántico, esta idea encuentra ciertas resonancias. En la mecánica cuántica, se ha postulado que la realidad no existe de manera independiente hasta que es observada, lo que implica un componente de participación consciente en la creación de lo que percibimos como realidad. La famosa paradoja del observador plantea que, a nivel subatómico, la conciencia del observador parece afectar el comportamiento de las partículas. Esto ha llevado a algunos a argumentar que si nuestra conciencia puede influir en la realidad a pequeña escala, quizás exista una conciencia superior que influye en la totalidad del universo. Diversos pensadores han propuesto que este director cósmico o inteligencia superior podría ser responsable del diseño intrincado y ordenado que observamos en el universo. Desde las leyes físicas que rigen el comportamiento de las estrellas y los planetas hasta las complejidades de la biología y la mente humana, todo parece responder a un patrón de coherencia que sugiere una estructura predeterminada. Las constantes universales, como la velocidad de la luz o la gravedad, son tan precisas que cualquier pequeña variación haría imposible la vida como la conocemos. Esto ha llevado a algunos científicos y filósofos a reflexionar sobre la posibilidad de un diseño inteligente detrás del universo.
La idea de que el cosmos es una creación consciente también está presente en muchas tradiciones espirituales. En el hinduismo, por ejemplo, se habla de la idea de lila, el juego divino en el que el universo es una manifestación de la conciencia cósmica. Similarmente, el concepto de Dios en las religiones monoteístas como el cristianismo, el islam o el judaísmo, se describe a menudo como una inteligencia superior que crea, sostiene y guía el universo. Estas corrientes sugieren que no estamos solos en el cosmos, sino que formamos parte de un gran plan dirigido por una mente infinita. La idea de una película cósmica también se puede observar en el principio de interconexión de todas las cosas. Según esta perspectiva, el universo no es solo un conjunto de objetos y eventos independientes, sino una red interrelacionada de causas y efectos donde cada elemento influye en el todo. Al igual que en una película, donde cada escena está cuidadosamente entrelazada para contar una historia coherente, la vida y el universo parecerían seguir un guión cósmico en el que cada acto tiene un propósito, incluso si no siempre lo comprendemos. En este sentido, la película cósmica sugiere que la evolución del universo y de la humanidad no es aleatoria, sino parte de un diseño más amplio. Una consecuencia interesante de esta visión es que la inteligencia que dirige el cosmos también reside dentro de nosotros. Si formamos parte de un universo consciente, entonces cada ser humano, cada criatura y cada átomo sería una expresión de esa inteligencia superior. Esta noción, apoyada por teorías cuánticas y espirituales, sugiere que nuestras acciones, pensamientos y decisiones están conectados con la trama de la película cósmica. La vida deja de ser un accidente sin sentido y se convierte en una participación activa en la creación continua del universo. La exploración de esta idea plantea preguntas fundamentales sobre el propósito de la existencia y nuestra relación con el cosmos. Si el universo es una creación consciente, ¿cuál es nuestro papel en esa creación? ¿Estamos aquí simplemente como espectadores, o somos también actores con capacidad para influir en el curso de la película cósmica? Aunque estas preguntas no tienen respuestas definitivas, la posibilidad de que una inteligencia superior guíe el universo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra realidad, nuestro lugar en ella y la interconexión profunda que compartimos con todo lo que nos rodea. Al adoptar esta perspectiva, podemos comenzar a ver la vida como un viaje consciente dentro de una creación mayor, donde cada elección y cada experiencia tiene un valor que trasciende lo meramente físico. La película cósmica dirigida por una inteligencia superior es una invitación a vivir con mayor conciencia, sabiendo que formamos parte de un diseño más grande y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, están entrelazadas con la vasta historia del universo. No podemos morir de verdad. La inmortalidad del alma desde una perspectiva científica y espiritual, más allá del cuerpo físico. La idea de que no podemos morir de verdad, que la vida no termina con la muerte física, ha sido un tema recurrente en muchas religiones y filosofías espirituales a lo largo de la historia. Esta creencia sostiene que la muerte es solo una transición, una puerta hacia una nueva forma de existencia, ya sea en otro plano o en una forma energética diferente. Desde una perspectiva científica y espiritual, esta noción explora la inmortalidad del alma y la posibilidad de que la conciencia persista más allá del cuerpo. En el campo de la ciencia, la cuestión de la inmortalidad ha sido abordada principalmente desde el estudio de la conciencia. La neurociencia ha intentado explicar cómo la conciencia se genera en el cerebro, pero no ha sido capaz de ofrecer una respuesta definitiva sobre si la conciencia depende exclusivamente del cerebro físico. Algunos científicos, inspirados por la física cuántica, han propuesto que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, algo que no desaparece con la muerte del cuerpo físico. Esta teoría sugiere que la conciencia podría continuar existiendo en un estado cuántico, similar a como las partículas subatómicas existen en estados de superposición. Desde el ámbito espiritual,
la idea de la inmortalidad del alma ha sido central en muchas tradiciones religiosas. El concepto de alma eterna se encuentra en religiones como el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el islam, donde se cree que el alma trasciende la muerte física y continúa existiendo en otros planos de la realidad. En el cristianismo, por ejemplo, el alma se ve como inmortal y su destino después de la muerte depende de la vida que ha llevado. En el hinduismo, el alma experimenta un ciclo de reencarnaciones, avanzando hacia un estado de perfección espiritual a través de sucesivas vidas. Este enfoque espiritual de la inmortalidad sugiere que el alma sigue un camino de aprendizaje y crecimiento que trasciende la existencia física. Desde la perspectiva cuántica, algunos investigadores han propuesto teorías que conectan la conciencia con los principios de la mecánica cuántica. Uno de los más destacados es el físico Sir Roger Penrose, quien ha sugerido que los procesos cuánticos en las neuronas podrían explicar la naturaleza de la conciencia y su posible continuidad después de la muerte. Penrose y otros investigadores creen que la conciencia podría estar vinculada a estructuras cuánticas en el cerebro, llamadas microtúbulos, que podrían permanecer activas incluso después de la muerte del cuerpo. En este escenario, la muerte no sería el final de la conciencia, sino simplemente un cambio en su estado. En el contexto de la energía y la materia, la ley de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley ha sido utilizada por algunos científicos y filósofos espirituales para sugerir que, de manera similar, la conciencia podría transformarse en otra forma de existencia después de la muerte. Si aceptamos que la conciencia es una forma de energía, entonces podría continuar existiendo en algún tipo de forma energética o cuántica más allá de la muerte física. Esto ofrece una visión de la inmortalidad del alma que encuentra puntos de convergencia entre la ciencia moderna y las creencias espirituales. Además, las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han sido objeto de estudio para quienes exploran la inmortalidad de la conciencia. Estas experiencias, relatadas por personas que han estado al borde de la muerte y han sido revividas, describen a menudo sensaciones de paz, separación del cuerpo y visiones de un más allá. Aunque muchos científicos siguen siendo escépticos de las ECM, algunos estudios sugieren que estas experiencias podrían ser un indicio de que la conciencia no depende por completo del cuerpo físico y podría continuar existiendo en otro plano después de la muerte. La exploración científica de la inmortalidad del alma sigue siendo un campo emergente, pero las conexiones entre la física cuántica, la energía y la conciencia abren nuevas posibilidades para reconsiderar la naturaleza de la vida y la muerte. La perspectiva espiritual, por su parte, ofrece una comprensión más profunda de la muerte como un tránsito natural y necesario en el camino del alma, que continúa su evolución más allá de los límites de la existencia física. La combinación de estas dos perspectivas nos invita a considerar que la vida no se reduce a lo que experimentamos en el cuerpo, sino que forma parte de un proceso mucho más amplio y complejo. La noción de que no podemos morir de verdad desafía nuestra visión tradicional de la muerte y nos invita a replantearnos la relación entre el cuerpo físico, la conciencia y el alma. Si la conciencia o el alma continúan existiendo después de la muerte, esto cambiaría radicalmente nuestra percepción de la vida, dándole un sentido de continuidad y propósito más allá de la existencia física. Nos convertimos en lo que pensamos, como nuestros pensamientos y creencias moldean la realidad que vivimos desde una perspectiva cuántica. La idea de que nos convertimos en lo que pensamos ha sido un principio fundamental en muchas filosofías espirituales y sistemas de creencias a lo largo de la historia. La ciencia moderna, particularmente a través de la física cuántica, ha comenzado a explorar este concepto desde una perspectiva más técnica y científica, sugiriendo que nuestros pensamientos y creencias no solo influyen en nuestra percepción de la realidad, sino que tienen un impacto directo en la creación de esa realidad. Desde una perspectiva cuántica,
la conciencia y el pensamiento parecen estar intrínsecamente ligados al comportamiento del mundo físico. La física cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, no tienen un estado definido hasta que son observadas. Este fenómeno, conocido como colapso de la función de onda, implica que la conciencia del observador influye en el estado de la materia. En otras palabras, el mero acto de observar algo puede cambiar su naturaleza. Esto sugiere que la mente humana, a través de su enfoque y atención, tiene el poder de moldear la realidad que percibimos y experimentamos. Esta idea de que nuestros pensamientos afectan la realidad se extiende a un nivel más cotidiano en nuestra vida. Nuestras creencias, percepciones y expectativas pueden influir en las circunstancias y situaciones que atraemos a nuestra vida. Esto ha sido explorado en estudios sobre el efecto placebo, donde los pacientes experimentan mejoras en su salud simplemente porque creen que están recibiendo un tratamiento eficaz, aunque en realidad el tratamiento carece de ingredientes activos. Este fenómeno refleja el poder de la mente para afectar el cuerpo y, por extensión, la realidad física. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, muchas enseñanzas insisten en que nuestros pensamientos y creencias actúan como filtros a través de los cuales percibimos el mundo. Si nuestros pensamientos están llenos de miedo, inseguridad o negatividad, es más probable que atraigamos experiencias que reflejen esas emociones. Por el contrario, si cultivamos pensamientos de optimismo, confianza y gratitud, es más probable que experimentemos situaciones que correspondan a esos estados mentales. Este es el fundamento de lo que comúnmente se conoce como la ley de atracción, que postula que las energías que emitimos a través de nuestros pensamientos y emociones atraen experiencias similares. La física cuántica, con su naturaleza incierta y su dependencia del observador, ha proporcionado un terreno fértil para estas ideas. Aunque aún no hay consenso científico sobre la relación exacta entre la mente y la realidad cuántica, algunos teóricos han sugerido que la conciencia actúa como un co-creador de la realidad, colaborando con las leyes fundamentales del universo para dar forma a lo que experimentamos. Esto también se conecta con la noción de universos paralelos o realidades múltiples, donde la elección consciente de un pensamiento o acción podría colapsar una posibilidad en una realidad experimentable, mientras que otras posibilidades quedan sin manifestarse. Además, la relación entre pensamiento y realidad ha sido explorada en estudios sobre neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a los pensamientos y experiencias. La neurociencia ha demostrado que nuestros patrones de pensamiento repetitivos pueden literalmente reconfigurar el cerebro, afectando nuestras emociones, comportamiento y percepción del mundo. Esta capacidad del cerebro para moldearse a sí mismo según nuestras creencias y experiencias refuerza la idea de que lo que pensamos realmente puede influir en quiénes somos y en cómo interactuamos con el mundo. Este proceso de transformación a través del pensamiento no solo impacta en el individuo, sino también en el entorno colectivo. Cuando suficientes personas adoptan un sistema de creencias o una mentalidad particular, esto puede crear un campo de resonancia que afecta a la sociedad en su conjunto. Este fenómeno ha sido propuesto en conceptos como el inconsciente colectivo de Carl Jung, donde los pensamientos y emociones de la humanidad se entrelazan para formar una conciencia compartida que influye en la evolución de la cultura y la civilización. En términos cuánticos, podríamos pensar en esta conciencia colectiva como un campo de energía interactivo donde las mentes individuales contribuyen a la realidad más amplia. Los pensamientos no son simplemente un fenómeno mental aislado, están ligados a nuestras emociones, que a su vez generan vibraciones energéticas. Según esta visión, las emociones de alta vibración, como el amor, la gratitud y la compasión, tienen un impacto más poderoso en la creación de una realidad positiva que las emociones de baja vibración, como el miedo o el odio. Al elevar nuestros pensamientos y emociones a un nivel más positivo y consciente, no solo cambiamos nuestra percepción del mundo,
sino que también influimos directamente en las energías que interactúan con nosotros. La idea de que nos convertimos en lo que pensamos es más que una afirmación filosófica o espiritual, encuentra respaldo en la ciencia cuántica y en la neurociencia moderna. Nuestros pensamientos, creencias y emociones son fuerzas poderosas que dan forma a la realidad que vivimos. Si tomamos conciencia de este poder, podemos comenzar a utilizarlo de manera consciente para crear una vida más alineada con nuestras aspiraciones más profundas y auténticas. Nuestros pensamientos profundamente asentados tienen poder. La relación entre los pensamientos profundos y los cambios en la materia y energía. Los pensamientos que mantenemos a nivel consciente tienen un impacto evidente en nuestro comportamiento y nuestras experiencias, pero los pensamientos profundamente asentados, aquellos que habitan en el subconsciente, pueden tener un poder aún mayor. Estos pensamientos, que suelen arraigarse a través de años de experiencias, creencias y condicionamientos, ejercen una influencia sutil pero constante sobre nuestra vida y nuestra realidad, afectando no solo nuestras acciones y decisiones, sino también la estructura misma de la materia y la energía. Desde el punto de vista científico, los estudios sobre el cerebro y la mente han demostrado que los pensamientos y las emociones no solo se quedan en el ámbito de lo abstracto, sino que producen cambios reales en el cuerpo y en su entorno. A nivel neuroquímico, los pensamientos profundos, repetidos y sostenidos, crean circuitos neuronales que se fortalecen con el tiempo. Cuanto más arraigada esté una creencia o un pensamiento, más fácil se vuelve para el cerebro activar esos circuitos, lo que refuerza ese patrón de pensamiento, creando una especie de realidad interna que luego se proyecta hacia el exterior. Esta capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar según los pensamientos ha sido objeto de numerosos estudios en neurociencia, revelando el principio de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad indica que el cerebro es moldeable, y lo que pensamos con regularidad puede literalmente modificar su estructura. Esto no solo afecta nuestros patrones de comportamiento, sino también cómo interactuamos con el mundo exterior. Por ejemplo, una persona que tiene profundamente arraigada la creencia de que el mundo es un lugar hostil tenderá a interpretar las situaciones de una manera negativa, lo que, paradójicamente, puede atraer experiencias que confirmen esa creencia. Los pensamientos asentados no solo influyen en cómo percibimos la realidad, sino que también afectan la energía que emitimos. La ciencia cuántica ha mostrado que las partículas subatómicas, las que componen toda la materia en el universo, responden a la conciencia y a la energía emitida por los seres vivos. Esta interacción entre la mente y la materia sugiere que nuestros pensamientos profundamente asentados tienen la capacidad de influir en el comportamiento de la energía, lo que podría explicar fenómenos como la sanación a través de la intención, la materialización de deseos o la manifestación de situaciones que reflejan nuestras creencias más profundas. Una visión más espiritual, en consonancia con estas ideas, postula que la mente y la materia no son entidades separadas. En lugar de ello, la mente es una extensión del campo energético que compone todo el universo, y por lo tanto, tiene la capacidad de interactuar y moldear la energía que nos rodea. Cuando un pensamiento está profundamente asentado en nuestro subconsciente, vibra con una intensidad más fuerte, y estas vibraciones afectan el campo cuántico, el mismo que da forma a la realidad material. Así, nuestros pensamientos profundos se convierten en fuerzas creadoras del universo, interactuando con la energía circundante para manifestar situaciones y experiencias alineadas con esas creencias. Además de afectar el mundo físico, los pensamientos asentados también tienen una relación directa con nuestro bienestar emocional y físico. Aquellos pensamientos que habitan en lo profundo de nuestro ser pueden influir en la salud del cuerpo, ya sea de manera positiva o negativa. Creencias limitantes, como la baja autoestima o el miedo al fracaso, pueden llevar al cuerpo a estados de estrés crónico, lo que genera una cascada de efectos negativos sobre la salud. Por otro lado,
creencias positivas y pensamientos de amor y gratitud han demostrado tener un efecto reparador y regenerativo en el cuerpo, facilitando la sanación y la longevidad. El poder de los pensamientos profundamente asentados es, por lo tanto, tanto creador como transformador. Una forma poderosa de aprovechar este poder es a través de la reprogramación de nuestras creencias más profundas. La meditación, la visualización creativa y técnicas como la programación neurolingüística, PNL, nos permiten acceder a nuestro subconsciente y modificar las creencias arraigadas que pueden estar limitando nuestro potencial. Al reemplazar pensamientos negativos o limitantes por creencias más expansivas y positivas, podemos cambiar no solo nuestra percepción de la realidad, sino también las circunstancias que atraemos a nuestra vida. En definitiva, los pensamientos profundamente asentados no son simples ideas pasajeras, son fuerzas poderosas que moldean nuestra realidad en múltiples niveles. Su influencia sobre la materia y la energía resuena tanto en el ámbito cuántico como en el físico, afectando nuestras experiencias, nuestra salud y el universo mismo. Comprender este poder nos ofrece una herramienta invaluable para transformar nuestra vida y manifestar una realidad más alineada con nuestras intenciones más elevadas. Somos más increíbles aún, creamos el mundo, como la humanidad tiene el potencial de crear la realidad física a través de su conciencia. La idea de que la humanidad posee el poder de crear el mundo a través de su conciencia ha sido una noción tanto científica como espiritual. Aunque durante siglos se consideró que la realidad física era algo separado de nosotros, inmóvil e independiente, la física cuántica y las corrientes filosóficas actuales han puesto en tela de juicio esta creencia. Ahora se habla de que somos más que simples observadores pasivos en un universo preestablecido, somos co-creadores activos de nuestra realidad. Este concepto desafía las nociones tradicionales de la física y nos lleva a repensar el rol que jugamos en la estructura misma del cosmos. En el ámbito de la física cuántica, el principio del observador ha demostrado que la realidad no es algo fijo e inmutable, sino que depende de quien la observe y cómo la observe. Los experimentos cuánticos, como el de la doble rendija, muestran que las partículas subatómicas no tienen una ubicación o estado definido hasta que son observadas. Este fenómeno implica que, de alguna manera, la conciencia del observador es parte fundamental del proceso de creación de la realidad. Lo que observamos, y cómo lo hacemos, afecta directamente lo que percibimos como real. Esta influencia de la conciencia en el mundo subatómico abre la puerta a la posibilidad de que nuestras mentes puedan afectar la realidad física en escalas más grandes. Este potencial de crear el mundo no se limita al nivel cuántico. Las tradiciones espirituales de diversas culturas, como el hinduismo, el budismo y las corrientes místicas occidentales, han sostenido durante siglos que el mundo físico es una proyección de la conciencia. La materia, según estas filosofías, es una manifestación externa de la energía interna. En este sentido, todo lo que vemos y experimentamos en el plano físico no es más que una interpretación o un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Somos creadores, no porque manipulemos la materia directamente, sino porque nuestras mentes y nuestra conciencia son las que estructuran el tejido de la realidad. El acto de crear el mundo a través de la conciencia también está íntimamente relacionado con los pensamientos y creencias profundas. Las investigaciones sobre la psicología y la mente humana sugieren que las creencias colectivas tienen un impacto poderoso en la construcción de nuestra realidad compartida. Cuando suficientes personas creen firmemente en algo, esa creencia puede manifestarse en el mundo físico de diversas formas, desde cambios sociales y políticos hasta transformaciones en la ciencia y la tecnología. Este fenómeno, conocido como el inconsciente colectivo, demuestra cómo la conciencia grupal puede influir en la realidad global. La ciencia moderna, además de la cuántica, está comenzando a reconocer este potencial creativo.
Campos como la neurociencia han mostrado cómo nuestros pensamientos y emociones cambian no solo nuestro cerebro, sino también la manera en que interactuamos con el mundo. Los estudios en neuroplasticidad revelan que la mente puede moldear tanto nuestra percepción como nuestras respuestas ante la realidad. El pensamiento positivo, por ejemplo, no solo transforma la manera en que enfrentamos los retos de la vida, sino que también cambia nuestras relaciones, nuestras oportunidades y hasta la química de nuestro cuerpo. La realidad física, por lo tanto, no es una barrera fija, sino un lienzo dinámico que se transforma en respuesta a la energía que proyectamos. Para entender cómo la humanidad puede crear el mundo, es necesario profundizar en la naturaleza de la conciencia misma. Si entendemos la conciencia no como un fenómeno aislado en nuestros cerebros, sino como algo que está conectado con el universo en un nivel más fundamental, entonces la creación de la realidad se convierte en un proceso colaborativo. Cada pensamiento, emoción y creencia no solo afecta al individuo que los tiene, sino que se propaga como una onda de energía que impacta el campo cuántico y la estructura misma del espacio-tiempo. En este sentido, todos somos creadores, interactuando con el universo y entre nosotros a través de una danza de energía e información. El hecho de que podamos crear la realidad física también implica una gran responsabilidad. Si nuestros pensamientos y creencias tienen el poder de manifestar el mundo que nos rodea, entonces es esencial ser conscientes de lo que pensamos, sentimos y creemos. Al tomar control de nuestra mente y dirigir nuestras energías hacia objetivos y visiones positivas, podemos cambiar tanto nuestra realidad personal como la colectiva. No se trata solo de visualizar o de tener pensamientos positivos, sino de comprender que somos creadores conscientes de una realidad que está en constante evolución. En definitiva, la capacidad de la humanidad para crear el mundo no es un mero concepto filosófico o una curiosidad científica. Es una realidad que comienza a ser validada tanto por la física cuántica como por las antiguas tradiciones espirituales. Comprender que tenemos el poder de moldear la realidad a través de nuestra conciencia es un paso crucial hacia un futuro más consciente y colaborativo. La verdad oculta de los milagros, como los eventos milagrosos, pueden ser explicados desde la perspectiva de la energía y la física. Los milagros han sido históricamente asociados con lo divino y lo sobrenatural, considerados eventos que desafían las leyes de la naturaleza y la razón. Sin embargo, la física moderna y el entendimiento de la energía han abierto una ventana para comprender estos fenómenos desde una nueva perspectiva. Al profundizar en la relación entre la energía, la conciencia y el universo, se puede empezar a considerar que lo que antiguamente se denominaba milagros podría tener una explicación científica enraizada en la física cuántica y en la naturaleza energética del cosmos. La idea de los milagros como intervenciones de una energía superior se relaciona con el concepto de que el universo está hecho de energía vibrante y en constante transformación. La física cuántica ha mostrado que, en su nivel más fundamental, todo en el universo es energía en diversas formas. Esto incluye tanto la materia física como las ondas de luz y los campos electromagnéticos. Si todo es energía, los llamados milagros podrían ser manifestaciones de la capacidad de la mente humana para interactuar con esta energía de maneras aún no completamente comprendidas por la ciencia. En este sentido, lo que llamamos milagro no sería una ruptura con las leyes naturales, sino un uso avanzado de ellas, aún fuera de nuestro alcance conceptual. Uno de los aspectos que refuerza esta idea es el estudio de los efectos de la conciencia sobre la materia. Varios experimentos sugieren que la mente tiene la capacidad de influir en la realidad física. Desde el experimento de la doble rendija, que revela cómo la observación puede alterar el comportamiento de las partículas subatómicas, hasta estudios más modernos que analizan la capacidad de la meditación y la intención de cambiar patrones físicos, se ha demostrado que la mente y la energía están más conectadas de lo que se creía. De esta forma, actos considerados milagrosos, como sanaciones espontáneas o la materialización de objetos,
podrían ser manifestaciones del control consciente sobre los campos energéticos que subyacen en la realidad física. Desde el campo de la medicina, los llamados milagros han sido reportados en casos donde los pacientes experimentan curaciones imposibles según la lógica médica tradicional. Enfermedades terminales que desaparecen, lesiones graves que sanan de forma instantánea, o recuperaciones inexplicables ante diagnósticos fatales son vistos como intervenciones milagrosas. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el poder de la mente y la energía puede ser una explicación plausible. La medicina psicosomática, por ejemplo, explora cómo el cuerpo físico puede cambiar a través de procesos mentales y emocionales. En estados profundos de meditación o fe, las personas pueden acceder a un campo de energía sanadora que acelera su capacidad de regeneración. Este campo podría ser lo que está detrás de las curaciones milagrosas, más que una intervención divina inexplicable. La energía como base de la realidad también ofrece una explicación para eventos como la materialización de objetos o la manifestación instantánea de deseos, fenómenos asociados comúnmente con los milagros. El universo cuántico es un lugar de probabilidades, y según algunas interpretaciones, todo lo que existe potencialmente ya está presente en el campo cuántico, solo que en formas latentes. La mente consciente, al enfocarse en un deseo o intención, podría colapsar una de estas probabilidades en una realidad tangible. Esto explicaría fenómenos como la manifestación de objetos o situaciones en respuesta a la oración o la fe. Lejos de ser una transgresión a las leyes de la física, los milagros de materialización podrían ser la interacción con las probabilidades cuánticas, donde la mente y la energía juegan roles esenciales. Además, la noción de que los milagros son simplemente eventos que aún no entendemos completamente se refuerza con la idea de que la física cuántica todavía está en sus primeras etapas de desarrollo. A medida que nuestra comprensión sobre el entrelazamiento cuántico y la relación entre la conciencia y la materia se profundice, es posible que muchos fenómenos que hoy calificamos como milagrosos se conviertan en hechos científicos explicables. La teletransportación cuántica, que ya se ha logrado en partículas subatómicas, sugiere que fenómenos de transporte instantáneo podrían ser posibles en un futuro para escalas mayores, eliminando así la noción de lo milagroso como algo que desafía la lógica científica. La física de los milagros también está relacionada con los campos electromagnéticos y la energía que rodea y atraviesa al ser humano. Algunas corrientes dentro de la física y la medicina alternativa exploran cómo los campos energéticos del cuerpo, como el aura o el campo bioeléctrico, pueden interactuar con la energía circundante. Esto sugiere que actos milagrosos, como caminar sobre el agua o levitar, podrían ser manifestaciones avanzadas de la manipulación de estos campos energéticos. Aunque estos fenómenos no han sido probados en condiciones controladas, la investigación en este campo sigue en expansión, con implicaciones que podrían transformar nuestra comprensión de lo que es posible. La ciencia moderna y las antiguas enseñanzas espirituales convergen en la idea de que la energía es la base de toda existencia, y que la conciencia tiene un papel fundamental en la interacción con esa energía. Los eventos que llamamos milagros pueden ser, en última instancia, demostraciones de la capacidad humana para trascender las limitaciones aparentes de la realidad física a través del dominio de la mente y la energía. A medida que la física continúe desvelando los secretos del universo cuántico y la conciencia, lo que hoy consideramos milagroso podría convertirse en parte del conocimiento científico cotidiano. La ciencia detrás de la religión, una investigación sobre cómo los conceptos religiosos pueden tener una base científica coherente. A lo largo de la historia, la religión y la ciencia han sido vistas como disciplinas opuestas. Mientras que la religión se enfoca en el sentido de lo divino, la espiritualidad y los fenómenos inexplicables, la ciencia ha buscado explicar el mundo a través de leyes naturales, dejando poco espacio para lo metafísico. Sin embargo,
El avance en la física cuántica y en otras ramas de la ciencia ha empezado a revelar puntos de convergencia que sugieren que muchos conceptos religiosos podrían tener una base científica. Uno de los aspectos que conecta la religión con la ciencia es la idea de que el universo no es solo material, sino también energético. Muchas religiones han postulado la existencia de fuerzas invisibles que guían la creación y el destino del cosmos. En la ciencia moderna, la física cuántica ha demostrado que, en su nivel más fundamental, todo lo que existe está hecho de energía. La materia misma, según la teoría cuántica, es simplemente una forma condensada de energía, lo que abre la puerta a la posibilidad de que las fuerzas invisibles de las que hablan las religiones sean manifestaciones de esta energía fundamental. Los campos energéticos, las ondas y las partículas subatómicas podrían estar detrás de fenómenos considerados místicos o espirituales, como el aura o las energías curativas. Otro concepto común en muchas religiones es la noción de una inteligencia creadora, una fuerza o entidad que da orden y propósito al universo. La ciencia también ha explorado esta idea a través de teorías como el principio antrópico y el ajuste fino del universo. Este principio postula que las constantes físicas del universo están tan perfectamente ajustadas que permiten la existencia de vida. Si alguna de estas constantes fuera ligeramente diferente, el universo no podría sostener vida tal como la conocemos. Para muchos científicos, esto sugiere que hay una especie de inteligencia detrás del diseño del cosmos. Aunque esto no necesariamente implica la existencia de un ser divino, es una idea que se alinea con el concepto religioso de un creador. La idea del alma también ha sido explorada desde un punto de vista científico. Muchas religiones postulan que los seres humanos tienen una esencia inmortal que persiste más allá de la muerte física. Mientras que la ciencia tradicional ha rechazado esta idea, en los últimos años han surgido investigaciones en torno a la conciencia y su relación con el cerebro que podrían ofrecer un puente entre la visión religiosa y la científica. Algunos estudios en neurociencia y física sugieren que la conciencia podría no estar localizada únicamente en el cerebro, sino que es un fenómeno cuántico que interactúa con el universo. Esta hipótesis, conocida como el paradigma de la conciencia cuántica, sugiere que el alma o la conciencia podría ser una forma de energía que sigue existiendo después de la muerte del cuerpo físico. La noción del entrelazamiento cuántico también tiene resonancias con ideas religiosas de unidad y conexión. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el que dos partículas pueden estar correlacionadas de manera instantánea, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno desafía las nociones clásicas de la realidad, donde los objetos solo pueden influirse mutuamente a través de interacciones locales. En el contexto religioso, muchas tradiciones espirituales sostienen que todos los seres están interconectados de alguna manera profunda, una idea que resuena con los hallazgos del entrelazamiento cuántico. La física cuántica sugiere que la conexión entre las partículas no tiene barreras de espacio y tiempo, lo que podría ofrecer una base científica para las creencias religiosas que hablan de una unidad universal. Finalmente, la meditación, que es una práctica central en muchas religiones, ha sido objeto de estudios científicos que han demostrado sus beneficios en el cuerpo y la mente. Las prácticas de meditación están diseñadas para aquietar la mente y entrar en estados profundos de conciencia, lo que permite a los individuos experimentar lo que se describe en términos religiosos como conexión divina o iluminación. Desde una perspectiva científica, la meditación altera el cerebro de maneras mensurables. Escáneres cerebrales han mostrado que la práctica de la meditación afecta la actividad de ciertas áreas del cerebro asociadas con la emoción, el autocontrol y la atención, lo que sugiere que la experiencia de trascendencia descrita en las religiones podría tener una base neurológica y física. En conjunto, los avances en la física cuántica, la neurociencia y otras áreas están ayudando a cerrar la brecha entre la ciencia y la religión. Lo que antes se veía como un conflicto irreconciliable,
ahora comienza a ser entendido como diferentes aproximaciones para explicar la misma realidad. La religión, con su enfoque en lo espiritual y lo trascendente, y la ciencia, con su compromiso con el análisis racional y la evidencia empírica, pueden estar convergiendo en un punto donde ambas disciplinas revelan aspectos complementarios de la naturaleza del universo y de nuestra existencia en él. Así, los conceptos religiosos podrían no solo tener un fundamento filosófico, sino también una base científica coherente que sigue siendo explorada en el campo de la física moderna. La muerte como transición cuántica, la idea de que la muerte no es un fin, sino un paso hacia otro estado de conciencia relacionado con la física cuántica. La muerte ha sido un misterio que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Las religiones y filosofías han propuesto diversas explicaciones sobre lo que ocurre después de la muerte, muchas de las cuales coinciden en la creencia de que la muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. Esta idea ha comenzado a resonar con algunas teorías científicas contemporáneas, particularmente aquellas basadas en la física cuántica, sugiriendo que el fin de la vida física podría ser, en realidad, un cambio de estado dentro de un universo más amplio y complejo. La física cuántica, con su naturaleza paradójica y contraintuitiva, desafía las ideas clásicas sobre el tiempo, el espacio y la continuidad de la vida. Algunos teóricos cuánticos sostienen que la conciencia podría ser un fenómeno cuántico que trasciende la biología y la muerte. Desde esta perspectiva, la muerte no sería el final de la existencia, sino una transición cuántica, donde la conciencia, como una forma de energía, se libera del cuerpo físico y continúa en una forma no material. Esta idea se conecta con el concepto de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la conciencia es una manifestación de energía cuántica, entonces podría sobrevivir a la muerte del cuerpo. Uno de los principios cuánticos que puede ayudar a entender esta noción es el entrelazamiento cuántico, que plantea que dos partículas entrelazadas permanecen conectadas, sin importar la distancia que las separe, influyéndose mutuamente de manera instantánea. Aplicado a la conciencia y la muerte, algunos teóricos sugieren que nuestra conciencia podría estar entrelazada con el universo en un nivel fundamental. Al morir, la conexión física se rompe, pero el entrelazamiento cuántico de nuestra conciencia con el cosmos permanecería intacto, permitiendo que la información o esencia de lo que somos continúe existiendo en una forma distinta. Otra idea que aporta esta visión es el concepto del multiverso. La teoría de los universos múltiples sugiere que existen infinitos universos paralelos, cada uno con sus propias realidades. Según esta teoría, al morir en un universo, podríamos migrar a otra dimensión o realidad alternativa. La muerte, entonces, no sería el final, sino un tránsito entre diferentes niveles de existencia. Esto coincide con las creencias espirituales de muchas tradiciones que postulan que el alma o la conciencia viaja hacia otros planos de realidad tras la muerte física. La idea de una transición cuántica también se relaciona con los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las personas que han tenido ECMS a menudo describen sensaciones de paz, luz y trascendencia, como si su conciencia estuviera separada del cuerpo y hubiera alcanzado otro nivel de existencia. Desde una perspectiva cuántica, estas experiencias podrían ser interpretadas como indicios de que la conciencia está conectada a una red más amplia y que la muerte podría ser solo el paso hacia ese estado más profundo. Aunque no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente la física cuántica con las ECM, algunos científicos sugieren que estos fenómenos podrían ser mejor comprendidos a través de las leyes de la mecánica cuántica, en lugar de los paradigmas científicos convencionales. Asimismo, la noción de que el tiempo es una construcción relativa, central en la teoría cuántica, abre la puerta a una nueva visión de la muerte. Si el tiempo no es lineal, sino que fluye de manera diferente a niveles cuánticos, entonces la muerte puede no ser un punto final en la línea del tiempo,
sino una transición a una nueva forma de existencia fuera de los límites del tiempo tal como lo conocemos. En este sentido, la muerte puede ser vista como una transformación de la conciencia hacia un estado que existe fuera del tiempo y el espacio físicos. Este enfoque cuántico de la muerte desafía la noción materialista de que la vida termina cuando cesan las funciones biológicas. Al sugerir que la conciencia puede trascender la materia y continuar existiendo en una forma energética o cuántica, ofrece una nueva perspectiva sobre el misterio de la muerte. Para quienes buscan respuestas más allá de la ciencia tradicional, la idea de que la muerte es solo una transición cuántica resuena con las enseñanzas espirituales y filosóficas que han insistido durante siglos en la inmortalidad del alma o de la esencia de lo que somos. En conjunto, esta visión científica y espiritual sugiere que, lejos de ser un punto final, la muerte podría ser el paso hacia otro estado de existencia, uno en el cual la conciencia sigue su viaje en un nivel cuántico y energético que aún estamos lejos de comprender completamente. La coherencia cuántica y el secreto de la vida. Como la ciencia cuántica puede desvelar los misterios más profundos de la vida y la conciencia. La coherencia cuántica es un fenómeno intrigante que ha revolucionado nuestra comprensión del universo. Recientemente, ha comenzado a generar hipótesis sobre el origen de la vida y la naturaleza de la conciencia. En el mundo cuántico, la coherencia se refiere a la capacidad de las partículas subatómicas de existir en múltiples estados o lugares al mismo tiempo, manteniendo una correlación perfecta entre ellas. Este concepto ha abierto nuevos horizontes para comprender no solo la física, sino también aspectos fundamentales de la biología y la mente humana. Desde el punto de vista de la física cuántica, muchos procesos biológicos parecen implicar un tipo de organización extremadamente precisa que no puede ser explicada por la física clásica. Algunos científicos proponen que la coherencia cuántica podría desempeñar un papel crucial en fenómenos esenciales para la vida, como la fotosíntesis, la respiración celular y la replicación del ADN. En estos procesos, las partículas parecen comportarse de manera coordinada y sincronizada, lo que sugiere que las leyes cuánticas podrían estar actuando en el corazón mismo de la biología, haciendo posible la vida tal como la conocemos. En el campo de la conciencia, la coherencia cuántica ofrece una hipótesis fascinante sobre el funcionamiento del cerebro humano. Algunas teorías sostienen que los estados de coherencia cuántica pueden estar ocurriendo en el cerebro, particularmente en los microtúbulos de las neuronas. Los microtúbulos, estructuras celulares que ayudan a mantener la forma y función de las células, podrían permitir que los estados cuánticos se manifiesten a nivel neurológico, lo que explicaría cómo se generan los procesos conscientes. Esta idea, conocida como la teoría cuántica de la conciencia, sugiere que nuestras percepciones, pensamientos y emociones podrían tener una base cuántica, lo que abriría una nueva dimensión para explorar el misterio de la mente humana. La coherencia cuántica también puede ofrecer respuestas sobre el secreto de la vida, una cuestión que ha desconcertado a los científicos durante siglos. El hecho de que los seres vivos sean capaces de mantener un orden interno, resistiendo la tendencia natural del universo hacia el desorden o la entropía, es un enigma que la física cuántica podría ayudar a resolver. La coherencia cuántica permite que las partículas permanezcan en un estado altamente organizado, a pesar de las fuerzas externas que intentan desorganizarlas. Esto sugiere que la vida podría depender de la capacidad de las células y organismos para mantener esta coherencia, lo que les permitiría funcionar de manera eficiente y armoniosa. Otra aplicación potencial de la coherencia cuántica es en el campo de la curación y el bienestar. Algunos investigadores creen que los procesos cuánticos podrían ser responsables de la capacidad del cuerpo para autorrepararse y regenerarse, influyendo en la sanación celular y en el mantenimiento de la salud. Si la coherencia cuántica puede influir en el comportamiento de las células y tejidos, entonces es posible que las técnicas de sanación basadas en la energía, como la meditación profunda o el trabajo con campos energéticos,
tengan una base cuántica que aún no comprendemos por completo. La relación entre la mente, el cuerpo y la energía podría ser más profunda de lo que hemos imaginado, con la coherencia cuántica desempeñando un papel central en este vínculo. La coherencia cuántica podría ayudarnos a entender por qué los seres vivos parecen estar profundamente conectados con el entorno que los rodea. Algunos científicos creen que, a nivel cuántico, existe una interconexión entre todos los seres vivos y su entorno, lo que les permite funcionar en perfecta sintonía con el universo. Esta visión cuántica de la vida no solo desafía las nociones tradicionales de separación entre los individuos y el mundo que los rodea, sino que también refuerza la idea de que todos estamos conectados en un nivel más profundo, a través de un campo cuántico universal que subyace a toda la realidad. La coherencia cuántica nos invita a considerar que la vida y la conciencia no son fenómenos accidentales o puramente biológicos, sino que están profundamente arraigados en las leyes fundamentales del universo. Si la coherencia cuántica es, de hecho, responsable de la organización y el funcionamiento de la vida, esto implicaría que la conciencia, al igual que las partículas subatómicas, podría ser capaz de influir y moldear la realidad de manera mucho más directa de lo que se creía posible. El energiverso oceánico y los cielos. La ubicación de los cielos en un universo de energía, más allá de la materia física. El concepto del energiverso oceánico propone una visión del universo que va más allá de la materia física y convencional, sugiriendo que todo lo que percibimos como sólido o tangible es, en realidad, una manifestación temporal de energía. En esta perspectiva, el universo físico no es más que una capa superficial de un vasto océano de energía. Esta idea se conecta tanto con la física moderna como con creencias espirituales antiguas, que siempre han sostenido que el mundo material es solo una pequeña parte de una realidad mucho más profunda y sutil. En esta visión, los cielos no son ubicaciones físicas en el espacio, sino estados de conciencia y existencia en niveles superiores de este océano energético. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones espirituales han hablado de los cielos como lugares donde las almas trascienden el mundo físico para habitar en planos de existencia más elevados. Según la teoría del energiverso, estos cielos existen dentro de un campo de energía universal que subyace en todas las cosas. En este contexto, la materia física es solo una condensación de energía, y los cielos representan planos donde esta energía es más sutil y refinada, permitiendo que las almas experimenten la realidad de manera diferente. El energiverso oceánico también ayuda a explicar la naturaleza de la vida después de la muerte desde una perspectiva energética. Si todo en el universo está formado por energía, la muerte del cuerpo físico no es más que la disolución de una forma densa de energía, mientras que la conciencia, como una forma más sutil de energía, continúa existiendo en un plano diferente. Los cielos, por lo tanto, pueden verse como estados de existencia en este océano energético, donde las almas no están limitadas por las leyes físicas de nuestro mundo. En estos planos más elevados, las limitaciones del tiempo y el espacio se disuelven, permitiendo que las almas experimenten una realidad expansiva y multidimensional. La ciencia moderna, aunque aún no ha demostrado la existencia de estos cielos energéticos, ha comenzado a explorar el concepto de campos de energía que podrían subyacer a la realidad material. La física cuántica nos ha enseñado que el vacío, lejos de estar vacío, está lleno de energía potencial. Esta energía, conocida como el campo cuántico, podría ser la fuente de toda la materia, por lo tanto, podría contener en sí misma la clave para comprender los niveles más elevados de existencia. La idea de que los cielos son estados energéticos avanzados resuena con algunas teorías cuánticas que postulan la existencia de universos paralelos o dimensiones adicionales que coexisten con la nuestra. Desde una perspectiva espiritual, el energiverso oceánico también refleja la idea de que la realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. La percepción humana está limitada a ciertas frecuencias de energía,
lo que significa que muchos de los niveles energéticos superiores están más allá de nuestro alcance directo. Sin embargo, aquellos que han experimentado estados profundos de meditación o experiencias cercanas a la muerte a menudo describen sensaciones de trascendencia, donde se sienten conectados con una energía expansiva y luminosa muy distinta del mundo físico. Estas experiencias podrían ser vislumbres de los cielos energéticos, donde la conciencia se sintoniza con una frecuencia más elevada del energiverso. La noción de un energiverso oceánico también puede tener implicaciones para la evolución espiritual y el desarrollo de la conciencia. Si los cielos son niveles más elevados de existencia energética, entonces la evolución espiritual podría entenderse como un proceso de sintonización con esas frecuencias más sutiles. Esto podría explicar por qué las tradiciones espirituales han insistido en prácticas como la meditación, el amor incondicional y la compasión. Estos estados de conciencia elevada podrían permitirnos acceder a los cielos energéticos mientras estamos aún en el plano físico. Al aprender a vivir en armonía con las energías más altas, podríamos prepararnos para una transición más fluida hacia estos niveles de existencia después de la muerte. La idea de los cielos como planos de energía en un vasto energiverso oceánico desafía las nociones tradicionales de la realidad y sugiere que nuestra comprensión del universo está aún en sus primeras etapas. La física y la espiritualidad, aunque a menudo se han visto como opuestas, pueden estar convergiendo en una visión unificada de un cosmos donde la materia, la energía y la conciencia están intrínsecamente conectadas, y donde los cielos no son solo mitos o símbolos, sino realidades energéticas que esperan ser descubiertas. El alma inmortal y su semejanza con Dios, un análisis sobre cómo la ciencia y la religión convergen en la inmortalidad del alma. La idea de que el alma es inmortal ha sido un pilar en muchas religiones y filosofías espirituales a lo largo de la historia. La noción de una alma que trasciende la muerte física conecta al ser humano con lo divino, ya que muchas creencias sostienen que el alma es una chispa de Dios o de una conciencia superior. En este contexto, se percibe una convergencia entre la ciencia moderna y la religión, que puede ayudarnos a entender la inmortalidad del alma desde una perspectiva que no excluya ninguna de estas dos áreas de conocimiento. La física cuántica ha abierto nuevas posibilidades para explorar la existencia de realidades más allá de lo físico. Algunos físicos han sugerido que la conciencia podría estar ligada a procesos cuánticos y que, en lugar de estar limitada al cerebro, podría ser una manifestación de la energía que permea el universo. Este enfoque sugiere que la muerte física no necesariamente implica el fin de la conciencia, sino una transición hacia otro estado energético. De este modo, la ciencia moderna podría ofrecer una ventana hacia la comprensión de la inmortalidad del alma, ya que, si la conciencia es una forma de energía, según las leyes de la termodinámica, ésta no puede destruirse, solo transformarse. En paralelo, las grandes tradiciones religiosas han mantenido la idea de que el alma humana es inmortal y que, al morir, ésta regresa a su fuente divina. Esta fuente es generalmente percibida como Dios, quien es eterno y omnipresente. La semejanza entre el alma y Dios, desde esta perspectiva, radica en su naturaleza inmaterial e infinita. Mientras que el cuerpo físico es efímero, sujeto a las leyes del tiempo y el espacio, el alma es inmortal y existe fuera de estas restricciones. La semejanza con Dios no solo se limita a la inmortalidad, sino también a la capacidad del alma para experimentar estados de conciencia divina y elevada, más allá del plano terrenal. Otra convergencia interesante entre la ciencia y la religión se observa en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, ECM, en las cuales personas que han estado clínicamente muertas relatan haber sentido una profunda paz, haber visto una luz brillante y haber sentido una conexión con una realidad trascendente. Aunque la ciencia aún no puede explicar completamente estas experiencias, algunos científicos consideran que podrían ser indicios de que la conciencia continúa existiendo más allá del cuerpo.
Estos relatos, a menudo consistentes en diferentes culturas y contextos, sugieren que la muerte podría ser una transición hacia otro estado de existencia, reforzando la idea de la inmortalidad del alma. La semejanza entre el alma y Dios también se expresa en la capacidad humana para crear y transformar. Las enseñanzas religiosas afirman que el alma humana posee una chispa divina, lo que significa que comparte algunas de las características de Dios, como la creatividad, el amor incondicional y la capacidad de trascender las limitaciones materiales. Desde la perspectiva de la física cuántica, la idea de que los pensamientos y la conciencia pueden afectar la realidad también refuerza esta similitud. Si el alma es energía y esta energía tiene el poder de moldear la realidad, entonces la capacidad humana de transformar su entorno y crear su destino podría verse como un reflejo del poder creativo divino. Además, tanto la ciencia como la religión exploran la idea de que el universo está lleno de inteligencia y propósito. En la religión, Dios es visto como el creador y sostenedor del universo, mientras que en la ciencia, la teoría de campos cuánticos y el diseño inteligente sugieren que hay un orden y una estructura subyacente en el cosmos que no puede ser atribuida al azar. En este sentido, el alma humana, con su capacidad para percibir, comprender y conectarse con este orden cósmico, puede considerarse una extensión de esa inteligencia divina. La semejanza del alma con Dios, entonces, también se manifiesta en su capacidad de participar en este gran proceso creativo universal, ya sea a través de la intuición espiritual o del descubrimiento científico. Tanto la ciencia como la religión coinciden en que la naturaleza última de la realidad es mucho más profunda de lo que podemos percibir con nuestros sentidos limitados. En este contexto, la idea de un alma inmortal, que trasciende el cuerpo físico y se conecta con una realidad superior, encuentra un lugar en ambos campos. Mientras que la religión siempre ha sostenido que el alma es eterna y está hecha a semejanza de Dios, la ciencia moderna sugiere que la conciencia, como una forma de energía, podría tener una existencia continua. Esta convergencia entre ciencia y religión nos invita a repensar nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza de nuestra existencia. El alma inmortal, entonces, no es solo una creencia religiosa, sino una posibilidad científica que refleja la naturaleza profunda de la realidad, donde la conciencia, la energía y la divinidad se entrelazan de manera intrincada. La ciencia y la religión, juntas, ofrecen la verdadera imagen de la realidad, la reconciliación de la ciencia y la espiritualidad para ofrecer una visión completa del universo. Durante siglos, la ciencia y la religión se han percibido como dos visiones del mundo en conflicto. La ciencia ha sido vista como el campo que busca desentrañar las leyes del universo a través de la observación, el experimento y el razonamiento lógico. Por otro lado, la religión ha sido el ámbito de la fe, la espiritualidad y las verdades eternas que no pueden ser explicadas por la razón humana. Sin embargo, cada vez más voces señalan que ambas disciplinas no solo no están en conflicto, sino que juntas pueden ofrecer una imagen más completa de la realidad. La ciencia ha avanzado en el entendimiento de fenómenos que antes eran considerados terreno exclusivo de la religión. Los descubrimientos en la física cuántica, la cosmología y la neurociencia han revelado una realidad mucho más compleja y misteriosa de lo que se pensaba, una que desafía las nociones clásicas de tiempo, espacio y materia. En particular, la física cuántica ha mostrado que la conciencia puede desempeñar un papel clave en la estructura de la realidad, lo que sugiere que la materia y la mente no están separadas, sino entrelazadas de una forma profunda. Este entrelazamiento entre mente y materia, propuesto por la ciencia, se conecta con las enseñanzas espirituales de muchas religiones. La creencia de que la conciencia o el alma es el fundamento de la realidad física ha sido una piedra angular de las tradiciones espirituales durante milenios. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, el universo físico es visto como una manifestación de una realidad espiritual más profunda. En el cristianismo,
el alma es considerada inmortal y creada a imagen de Dios, conectada con una realidad eterna. Estas creencias se alinean con los descubrimientos científicos recientes que sugieren que la materia no es lo único fundamental en el universo, sino que hay fuerzas más sutiles que la sustentan. La religión y la espiritualidad también aportan una dimensión ética y moral al entendimiento de la realidad, algo que a menudo falta en los enfoques puramente científicos. Mientras que la ciencia nos dice cómo funcionan las cosas, no siempre puede responder a las preguntas sobre por qué estamos aquí o cómo debemos vivir nuestras vidas. Aquí es donde la religión ofrece respuestas, proporcionando un marco para entender el propósito y el significado de la existencia. La ciencia y la religión juntas pueden proporcionar una comprensión más rica y profunda de la realidad, donde la física del universo y la ética de la vida humana se complementan. En lugar de competir, la ciencia y la religión pueden ser vistas como dos caras de la misma moneda, cada una abordando diferentes aspectos de la realidad. La ciencia explora el cómo de la realidad, cómo funciona el universo, cómo interactúan las partículas subatómicas, cómo evolucionan las especies. La religión, por su parte, se ocupa del por qué existe el universo, porque tenemos conciencia, porque el bien y el mal importan en nuestras vidas. Al unir estas dos perspectivas, se puede llegar a una comprensión más completa del universo, una que abarque tanto lo material como lo espiritual. Esta reconciliación también se refleja en el creciente interés por la espiritualidad en la ciencia. Numerosos científicos han comenzado a investigar la naturaleza de la conciencia, la interconexión de todas las cosas y el papel de la mente en la creación de la realidad. Estos estudios sugieren que la realidad es mucho más que lo que podemos ver o medir. Al mismo tiempo, muchos líderes religiosos han reconocido el valor del pensamiento científico, viendo en él una forma de acercarse más a la comprensión de la creación divina. Al final, la ciencia y la religión no tienen por qué ser incompatibles, sino que pueden trabajar juntas para iluminar la verdadera naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Así, la ciencia y la religión, lejos de estar en oposición, pueden colaborar para ofrecer una visión más completa y holística del universo. Ambas ofrecen herramientas para entender las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? Al reconciliar los descubrimientos científicos con las enseñanzas espirituales, es posible vislumbrar una imagen de la realidad que abarque tanto el mundo físico como el espiritual, la razón y la fe, la materia y la energía, el cosmos y la conciencia. Este entendimiento conjunto permite ver que la realidad no es solo una serie de leyes impersonales o eventos al azar, sino que está profundamente interconectada, llena de significado y propósito. El universo no solo es un sistema físico, sino una expresión de una inteligencia y conciencia superiores, donde cada ser humano tiene un papel crucial que desempeñar. En este recorrido fascinante a través de las ideas de la física de Dios de Joseph Selvier, hemos explorado cómo la ciencia y la espiritualidad pueden converger para ofrecernos una imagen más completa del universo y de nuestra propia existencia. Desde la inmortalidad del alma hasta la creación de la realidad a través de nuestros pensamientos, hemos visto que los conceptos que alguna vez parecieron reservados para el ámbito religioso están encontrando respaldo en las teorías más avanzadas de la física moderna. Es en esta intersección entre ciencia y espiritualidad donde emerge una comprensión más profunda de la realidad, mostrándonos que lo físico y lo espiritual están más conectados de lo que podríamos haber imaginado. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre los temas que más te llamaron la atención o que te gustaría explorar más a fondo. Nos vemos en el próximo resumen.